Buenas tardes, mi nombre es Carl Smith y le estaría hablando acerca de los fundamentos de la toma de decisiones y resoluciones de problemas. Para iniciar en esta presentación que estaré realizando, estaré hablando acerca de qué es un problema, cuáles son aquellas características que se deben identificar en un problema, cuáles aquellas que no se deben identificar. Estaremos hablando un poco de la metodología de Kepner-Tregoen. Y bueno, para finalizar, estaría dando un ejemplo de algunos pasos a realizar en la solución de un problema en una empresa. Bueno, como dice en la lámina, también estaremos realizando ese análisis, ¿no? Y la toma de decisiones que son fundamentales en el desarrollo organizacional. Entonces, estaremos viendo eh, aquellos fundamentos sobre la realización o la búsqueda de soluciones con respecto a esto. Para iniciar, entonces comenzaremos hablando acerca de qué es un problema. Entonces, un problema es una situación que se presenta cuando hay una discrepancia entre la realidad actual y la deseada. Entonces, algo importante a destacar, sobre todo en el ámbito empresarial, porque una empresa normalmente tiene una serie de objetivos planteados, tiene una serie de características a las cuales, y metas sobre todo, a las cuales ella quiere alcanzar en un periodo de tiempo determinado. Entonces, si no se tiene una estructura, sobre todo para la resolución de problemas, es algo que puede en el futuro seguir o mermar esa capacidad a nivel de generar ventas o de poder proveer ese servicio que pueda estar brindando. Entonces, es notable siempre destacar en una empresa que se debe tener una buena estructura a nivel de identificar problemas. También, bueno, como dice acá en la lámina, dice, es una situación que requiere atención porque impide el logro de objetivos organizacionales. También indagando un poco en el tema de cuáles son esas actitudes incorrectas ante los problemas, en este caso, por supuesto, en el contexto de una empresa, de una organización, eh, podemos decir que algunas de ellas son la negación, ignorar el problema en lugar de abordarlo. Entonces, muy importante, sobre todo a nivel de tiempo, porque cuando no se está identificando, no se está llevando a cabo esa serie de pasos para solucionar ese problema a tiempo, porque no se está identificando, porque hay una negación de ese problema, entonces no, no está generando lo que se debería de establecer en ese periodo de tiempo. Todo esto es importante, sobre todo en aquellas empresas que tienen un cronograma bien estructurado. Entonces, importante, sobre todo a nivel gerencial, que esté bastante al pendiente de que no haya este proceso. El siguiente dice procrastinación. Siento que va también de la mano con el punto anterior, sobre todo porque dice retrasa la toma de decisiones necesarias. Entonces, en este caso, procrastinar se debe a más que todo cuando no se tiene una actividad pendiente, se sabe que se tiene una actividad pendiente a solucionar, pero no se toman acción porque no se está tomando la importancia que se le debe de dar, en este caso, ese, para esa reunión o esa planificación que se tiene que hacer, o esa conversación con los empleados. En el siguiente punto nos habla acerca de culpa externa, atribuir responsabilidad del problema a factores externos sin autoevaluación. Siento que es bastante común también, sobre todo no identificarse como también causante de una situación que pueda estar paralizando ciertas actividades en la empresa. Es también bastante común, sobre todo en el ámbito empresarial, debido a las diferentes responsabilidades que se tienen en diferentes departamentos. Entonces, eso a veces promueve a que no se no se tome como la persona o en este caso el área o departamento, no se tome como esa atribución de tomarse la responsabilidad. Muy importante que el gerente, en este caso general
ya sea de venta, ya sea de recursos humanos, ya sea de marketing, pero que tenga eso presente al momento de manejar este grupo de empleados. Hay otras actitudes también, pero bueno, solamente coloqué tres. Planteamientos de un problema. Para estructurar o tener una visión general, coloqué tres puntos. Hay muchos más también al respecto de este tema, pero bueno, por motivos del tamaño de la lámina, bueno, coloqué tres. Y siento que son bastante importantes y relevantes también. En este caso, la identificación clara, definir el problema con precisión. Siento que es importante sobre todo definir un problema de manera clara desde el inicio, porque eso va a sentar la base para llevar a cabo los diferentes pasos que se tienen que llevar, pero con una visión bastante eh, fija hacia dónde se quiere llegar y no algo como mm, tal vez de percepción de cada quien, sino que todas las personas que estén involucradas en la resolución de este problema puedan tener la misma unidad de visión. Luego dice análisis de causas, investigar las raíces del problema mediante técnicas como el análisis de causa y efecto. Investigando acerca de este tema, también pudiese decir que hay otras metodologías también para el análisis de causa y efecto. Una de ellas también es la metodología de Kepner-Tregoe. También hay otras técnicas como el diagrama de pescado, también conocido, ¿no? Em, y bueno, está la lluvia de ideas, están los cinco por qué. Hay varias formas de analizar estas causas, pero en general todas buscan es investigar las raíces del problema. También tenemos la evaluación de impacto, comprender cómo afecta a la organización y a sus objetivos. Entonces, va relacionado con lo que comentaba en las láminas anteriores, que es necesario tomar en cuenta cómo afecta a la organización y cómo esto va a seguir influenciando tal vez las diferentes actividades que se va a llevar o cómo esto va a frenar también esas actividades. Bueno, comentando un poco acerca de la metodología Kepner-Tregoe, podemos decir que, bueno, esta es una metodología, sobre todo muy utilizada en el ámbito de las industrias, actualmente en múltiples industrias utilizado, porque es una herramienta o un instrumento bastante eficaz para el análisis de problemas y la toma de decisiones. Entonces, es caracterizado esta metodología también por ser de pensamiento crítico, no solamente se enfoca en cuál es la causa o cuál es el departamento que tiene ese problema como tal, sino que busca también hacer una visión general de cuáles son todas estas posibles causas pero sin buscar una causa en específico. Todo esto es interesante porque es una metodología bastante distinta tal vez a otras que existen y busca ese pensamiento crítico, pero sin perder la creatividad, sin perder la objetividad al momento de buscar una solución. Esto fue desarrollado por Charles Kepner y Benjamin Tregoe en 1960. Ellos desarrollaron esta metodología que se basa en un enfoque racional y estructurado. Hablando acerca de estos pasos para realizar esta metodología, esto se divide en cuatro pasos, al menos los más comunes y relevantes. Entonces podemos decir que inicialmente está el análisis de la situación, evaluar lo que ha sucedido para entender el contexto del problema. Acá es como la primera etapa, la primera base, entonces ellos allí empiezan a, o aquí el equipo pues, que está solucionando este problema busca cuáles son, a modo general, cuáles son todas estas causas, esas posibles causas, los detalles, los departamentos, empieza a priorizarse cuál es más importante, cuáles no, cuáles se van a eliminar, por así decirlo, o sea,
cual van a ir identificando y poco a poco recopilando toda esta información para tener una base de datos. Esta base de datos la llevan al siguiente punto, que es el análisis del problema. Entonces, identificar la raíz, las causas de raíz, mediante preguntas críticas que ayudan a identificar lo que es y que lo que no es parte del problema. Entonces, ya con esta base de datos que tienen, ellos empiezan a realizar diferentes estrategias, buscar la raíz, ya sea por, como comentaba, lluvia de ideas o diferentes metodologías que el equipo en este caso va a estar poniendo en práctica, sobre todo para ir depurando un poco toda esta información y tal vez llegar a la causa de lo que es más importante en este caso para pasar al siguiente punto que dice análisis de decisiones, evaluar alternativas basadas en criterios objetivos para desarrollar la mejor solución. Entonces, ya teniendo una idea clara de cuáles son estas causas de raíz de estos problemas o de este problema, se empiezan aquí ya empieza un poco el pensamiento un poco más creativo, un poco más em, flexible tal vez, y se empiezan a buscar diferentes alternativas. Cada persona empieza, bueno, van desarrollando esas ideas para ir perfilando cuál sería esa mejor solución. Entonces van al último punto, que es análisis de problemas potenciales, anticipar futuros problemas y desarrollar acciones preventivas. Aquí empieza el equipo ya al tener una solución, ya al lograr esa solución, no solamente se quedan allí, sino que además van con toda esa información que recopilaron, la archivan también para tener un historial de cómo han logrado solucionar diferentes problemas en su empresa. Esto es muy importante para futuros empleados que también necesiten o que se enfrenten a situaciones similares. Por acá coloco el ejemplo del diagrama de Ishikawa, o también conocido como el diagrama de PES, donde se estructura de alguna manera para ver de forma general o de forma gráfica los diferentes departamentos para la solución de un problema. En este caso, este es un ejemplo sobre un producto en este caso. Entonces podemos ver que en la parte derecha vemos un triángulo donde dice producto defectuoso. Esa es como la cabeza del pez en este caso, y la columna vertebral y sus respectivas espinas serían, en este caso, como es un producto, se colocan las 6 M's del producto. Como podemos ver, bueno, métodos, maquinarias, manos de obra, material, medición, medio ambiente, pero en general se pueden ver que hay unas letras en rojo, que esos son como que los puntos negativos, los verdes son los puntos positivos, y los que están en negro son las características como normales pues que debe haber en esa misma situación. Entonces se van colocando esos diferentes puntos para identificar cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles que tiene cada una de esos departamentos y de esas estructuras. Bueno, con respecto a los beneficios del método que entregó, podemos ver que, bueno, algunos de estos muchos beneficios es la resolución eficiente de problemas, em, ya que se aborda de forma sistemática, mayor objetividad, promueve el análisis basado en hechos, mejora la comunicación interna. Sobre todo un punto destacable que me llama mucho la atención es este, porque dice fomenta el lenguaje común entre miembros del equipo, y esto me parece muy interesante porque también no solamente se ven los problemas a nivel de estructural o a nivel de cómo la producción de un producto o servicio, las ventas, sino que los problemas pueden ir a nivel de recursos humanos, a nivel individual, a nivel de cuáles son las interrelaciones que hay dentro de la compañía. Es importante tomar en cuenta que son problemas que pueden surgir y que en este caso un gerente o un director general
o un jefe de departamento debe estar prevenido y sobre todo debe conocer estos métodos para poder enfrentar esa situación. Bueno, para concluir estaría dando este ejemplo que es de la empresa Muebles ABC. Esta empresa es una empresa que se dedica a la venta de muebles, diferentes tipos de muebles y sofás, y bueno, tiene aproximadamente 6 meses disminuyendo sus ventas. Entonces, ese sería como que el problema, la disminución de las ventas de esta empresa. Entonces, bueno, el primer paso tenemos que es la valoración. Nos dice que hay que una serie de listas donde se ha identificado cuáles son esas situaciones. Bueno, vemos que ha decrecido las ventas, hay quejas a nivel de calidad, a nivel de tiempo. Luego el siguiente paso, el paso 2, es la definición clara. Bueno, aquí el departamento se reúne y empieza a hacer una serie de preguntas, sobre todo para buscar cuáles son, identificar cuál es la raíz de esta situación. En este caso, bueno, qué está sucediendo, dónde ocurre, cuándo ocurre, y van surgiendo una serie de respuestas. El paso 3 es el análisis causal. Aquí podemos ver, bueno, aquí se utiliza, en este caso se utiliza un diagrama de causa-efecto. Se puede utilizar otros tipos de diagramas también. Y bueno, se se identifica que hay materiales de poca calidad, se identifica que hubo cambios en el diseño que no fue bien recibido por los clientes, hay una cadena de suministro deficiente, entre otros puntos negativos. Y vamos al paso 4, que dice involucrar a otros. En este caso, este equipo de ventas se reúne también con el equipo de atención al cliente. En acá, entonces ellos, también es importante como que esa interrelación entre los diferentes equipos y departamentos, debido a que como podemos observar en el problema, no es no es un desafío a nivel de solamente el producto, sino también la atención al cliente y otros tipos de características. Luego viene la fase 5, documentación, donde ya se lleva como por escrito, se documenta cuáles son los problemas más definidos o definitivos. Y bueno, aquí dice que una reducción del 20% de ventas, de quejas específicas, de causas identificadas, opiniones personales. Entonces nos podemos ir al paso 6, que es la validación, el último paso. ¿Cuáles son este equipo? Bueno, este equipo analiza que bueno, ya fue concluyente de que sí hay un problema realmente significativo y que identificaron que la caída de venta afecta directamente los ingresos y la rentabilidad, y las quejas pueden dañar la reputación de la marca a largo plazo. Después de hacer todo este análisis y diferentes metodologías, llegaron a la conclusión de que las posibles soluciones son una evaluación de materiales, un rediseño del producto, capacitación del personal, optimización de la cadena de suministro, y todo esto se logró gracias a ese análisis consultivo acerca em, sobre todo aplicando diferentes métodos paso a paso, no de forma desorganizada, sino de forma organizada, pero llevando también como esa misma línea de ideas. Y sobre todo siento que es importante que en este caso las personas que estén llevando a cabo y manejando un equipo, ya sea de cualquier tipo de departamento, es importante que siempre tomen en cuenta que se deben realizar estos pasos, que a veces se puede dejar por sentado, pero es muy importante que se lleven cada uno, porque en este caso, por decir, el método de Kepler-Trugoy es bastante conocido y bastante utilizado, sobre todo por tener buenos beneficios, y que ha sido estudiado y comprobado para que se puedan solucionar estos problemas sin mayor eh, dificultad o inconveniente.
Bueno, me despido, muchas gracias por su atención